En Exitosa presentamos Construyendo Cimientos para el Futuro. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Construyendo Cimientos para el Futuro, el programa dedicado a la vivienda, la construcción, la generación del activo inmobiliario y que está hecho para ustedes. Exitosa. Iniciamos la secuencia con una extraordinaria noticia. Así como se viene desarrollando en otros distritos, en Chorrillos se realizará este 12 de agosto, o sea, esté preparado para el próximo sábado, la jornada de la campaña informativa El Notario en tu Barrio. ¿Se imagina usted contar con un notario en su barrio? ¿No? Que a veces es un poquito complicado llegar, ir a los distritos, ¿no? Pero ahora el notario va a su barrio. ¿Para qué? Para que le pueda preguntar diversas alternativas que usted usualmente hace en notaría, los trámites notariales, pero a la ciudadanía. Este sábado, 12 de agosto, en el estadio Pedro Ruiz Gallo, ubicado en la avenida Cordillera La Viuda, número 19, Las Delicias de Villa, Chorrillos, para los amigos de Las Delicias, ¿ah? El Notario en tu Barrio, este sábado 12 que viene. Y pues tenemos una serie de temas muy bonitos el día de hoy para usted que quiere capitalizar sus inmuebles. Y parte de ello es la relación con los familiares, ¿no? Cómo influyen ellos dentro de la propiedad del inmueble. Y para ello hoy día tenemos el honor digo, de contar con un gran notario de Lima, el doctor Sergio Berrospi Polo, quien ha venido a nuestro programa y vamos a conversar acerca, y vaya listando sus llamadas, las sucesiones intestadas, la repartición de un inmueble en la herencia. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, señor Cis. Primero para agradecer a Exitosa y agradecer a su programa por esta gentil invitación, ¿no? Y felicitarlo, ¿no? Por la labor que como medios de comunicación realizan en la comunidad. Estamos acá para difundir esta campaña muy linda, ¿no? Yo realmente, esta es una campaña que a mí me emociona mucho, porque lo que tiene que saber la población es que con esta campaña el notario se desplaza a los distritos. Ya esta campaña la iniciamos en el 2015. Bien. Interrumpimos por pandemia y en el mes de mayo hemos nuevamente regresado al presencial, ¿no? Estuvimos en San Juan de Miraflores y ahora estamos en Chorrillos, ¿no? Y lo que tiene que entender la población es que este es un asesoramiento gratuito. O sea, bueno, pueden ir todas las personas de 9 a 1 de la tarde a hacer todas las consultas. Vamos a estar notarios de de varios distritos de Lima. Y lo importante también es trasladar yo creo que este es un momento donde los profesionales, las personas que hemos tenido la suerte de tener una formación, tenemos que brindarnos a la población, ¿no? Como los periodistas, todo. Entonces yo creo que es un momento de mucha solidaridad, ¿no? Y ese es un poco el mensaje que venimos a traer esta mañana. Doctor, yendo al tema del día de hoy, hay muchas personas que, bueno, sus padres fueron los que adquirieron el terreno, forjaron y edificaron para sus hijos en el piso 1, piso 2, piso 3. Lamentablemente, en algún momento fallecen y se convierten en causantes ellos, ¿no? ¿Cómo se maneja el tema de la sucesión intestada en ese caso? Sí. Explíquenos, por favor. Si me permite, antes de entrar a ese tema, quería hacer presente que vengo en representación del decano de Lima, el doctor Edgardo Hopkins, que también es presidente de los notarios del Perú, ¿no? Y entonces, y felicitarlo también porque esta campaña hoy es a nivel nacional, ¿no? Qué bueno, a nivel nacional. Ya estamos, el 19 se va a realizar en Huaraz, ¿no? Entonces, esto es lo más bonito de todo, es que ya hoy es una campaña que todos los notarios del Perú se han sumado a esta campaña. Respondo a la pregunta. Lo más importante, amigos, sí es en esto y decir a la población que tenemos que evitar los conflictos. Y los conflictos que tenemos que evitar, los más delicados, los que realmente enferman y en muchos casos originan la muerte, son los conflictos familiares. Exitosa. Y entonces acá lo primero que hay que difundir es una cultura de testamento, ¿no? ¿Por qué? Porque un testamento elaborado con tiempo, en coordinación y con acuerdo con los hermanos, tiene una labor muy importante. ¿Cuál es? Es une a la familia, evite ese problema familiar con el hermano, con el hijo, que lo vemos en los medios y que está deteriorando a nuestra sociedad,
¿no? Entonces tenemos que fortalecer eso y para eso está el notario, ¿no? Hoy ya Muy bien. inclusive se ha simplificado el tema del testamento, hoy ya es más, ya no es a mano, porque antes la norma decía que el notario tenía que ser escrito a mano, o ya se puede hacer en computadora, y esto ha agilizado los testamentos, ¿no? Y ojo, si no hacemos testamento, ahí vienen los problemas, porque siempre van a haber, pues, en toda familia, ustedes saben que esto es muy humano, ¿no? Divergencia, discrepancia, ¿no? Entonces, si lo peor, repito, está el testamento, y si no hay testamento, viene la suitestad, y ahí es donde, de todas maneras, tienen que volverse a poner de acuerdo, porque siempre recomiendo a todos, evitemos los juicios. Lamentablemente, el Poder Judicial ha colapsado, demora mucho, y esto crea muchos problemas. Entonces, en una sucesión testada, fallecida la persona, lo que hay que hacer primero, yo creo que ponerse de acuerdo entre todos los hermanos y acudir a la notaría, ¿no? Cuando hay acuerdo, se va a la notaría, y ahí lo que hay que hacer es simplemente tramitar una sucesión. Que necesitamos los distintos requisitos: la partida de función, acreditar que la partida de función, la partida de matrimonio, si es que está todavía viva la mamá, y la partida de nacimiento de los hijos. Luego hay 2 certificados de registros públicos, y realmente es muy sencillo. En 45 días el tema está solucionado. Perfecto. Sí. Doctor, ¿qué pasa si uno de los sucesores no cuenta en ese instante con los otros, ¿no? O quizás no conoce que son más sucesores que lo acompañan, y él va y los declara y omite, digamos, involuntariamente a uno de ellos? Porque a veces puede decir, no, a él no lo vamos a poner, a él sí, no, pero a veces sí, mediante medios conciliatorios o de motu propio, quiere colocarlo, ¿no? Quiere declararlo, pero no, involuntariamente lo omite. Sí, amigos, le agradezco la pregunta, porque se está presentando. Muchas veces, a veces mal aconsejados, toman la decisión de excluir a un heredero. Sí. Pero ¿qué pasa? Esto es muy delicado en notaría, al menos. ¿Por qué? Porque en la solicitud hay una declaración jurada donde se dice expresamente que esa declaración jurada se realiza bajo presunción de veracidad, y en caso contrario se hace responsable a todas las responsabilidades de carácter penal y civil. Ojo, ese documento, si es que hay una omisión y hay una divergencia, empeora los problemas, porque si hay un hermano que se opone y quiere perjudicar, van a ir a la vía penal. Y hace poco hay una sentencia judicial que ha declarado efectivamente que hay delito en ese caso, ¿no? Entonces, por eso simplemente, por eso es que, repito, ese no es el camino correcto, ¿no? Siempre hay que asesorarse bien en esos temas. Repito, no podemos excluir, porque si la persona, si así sea, a veces no se conoce y hay un hijo extramatrimonial, hay que tratar de indagar, buscar, para evitar nuevamente, repito, el conflicto. El notario es el magistrado de la paz, para fomentar la paz, ¿no? Perfecto, doctor. Lo que usted me dice es algo muy importante, porque el paradigma tradicional que tenemos en el Perú es que en una reunión familiar alguien toca el tema de testamento y dice, oye, ya lo estás matando a mi papá, y lo toman como una cosa que es mala, como que muy ambicioso ¿no? Y no debería ser así. Amigo César, un favor. Cuento otro tema que se está presentando. A veces, por no tocar el tema, papá, mamá se enferman y pierden la lucidez. Ya no están lúcidos. Y entonces de repente ya él quería disponer, ya no lo puede hacer. Entonces va a acudir a una notaría y no lo vamos a poder atender, porque lamentablemente perdió lucidez, ya no puede. O a veces está en el hospital, en la clínica. Entonces ya es un tema, se complica el tema. Claro. Entonces, nuevamente digo a todos, además hay un tema muy claro. Esta pandemia nos ha enseñado que no es un tema de edad. El COVID se llevó a amigos que hacían deporte, que estaban muy bien y que no pensaban en partir. Entonces, tenemos que prever todo ese tipo de cosas, ¿no? Es más, mañana un accidente, ahora con todo el tema de la delincuencia. Entonces, nosotros tenemos que prever, y para eso está. Y lo más importante, ¿no? No sé si coincide conmigo, amigo César. Imagínense lo triste que es para una persona acumular un patrimonio y que ese patrimonio origine un conflicto familiar, lo que yo llamo una herencia maldita, ¿no? Porque nos damos cuenta que familias que han sido tan unidas, simplemente por un tema patrimonial, ya no se pueden ver. Increíble, terminan oreándose, ¿no? Y eso, ojo, hay un tema que es de fondo, que no está en la ley, que siempre lo comento. Hay un tema que es mucho más, porque al final eso le quita la paz a las personas. Y la persona muere triste, abandonado, lleno de odios y de resentimientos. Y eso creo que es lo que hay que evitar, ¿no? Ese es un poco... Sí, comparto su opinión definitivamente, ¿no? Antes de un acto conciliatorio de una vez, mejor testamentar, ¿no? Y listo. Sí, muy simple. Doctor, una pregunta. Si el padre, están en vida ellos, ¿no? Y han construido, digamos, unos 3 pisos, piso 1, piso 2, piso 3, pero no están independizados porque
van a hacer un testamento. ¿Es necesario que los pisos estén independizados o...? No es necesario. Yo creo que mire, lo ideal, obviamente, si el papá y hay acuerdo y los hijos quieren de repente ya dejar todo correctamente, también se puede hacer una independización que no es tampoco complicado. Hoy una independización se ha simplificado también este tema con la ley la 27157, es Claro. planos, se contrata un arquitecto, los planos, o sea, la notaría va y se legaliza la firma de todos, y en 2 meses debe estar esa independización independizada. O sea, cada piso con su ficha registrada y totalmente libre. Pero no es, eso no, nuevamente digo, el testamento, lo importante es que las disposiciones testamentarias son muy importantes porque lo he visto en la práctica. La última voluntad, además, tiene un tema como un mandato moral. Cuando la persona parte, el cariño, el afecto hacia el papá, la mamá que partió es mucho mayor, ¿no? Y entonces yo me he encontrado con muchos casos donde se da lectura al testamento y el hijo que estaba un poco con cierta desavenencia cambia de actitud. Porque dijo, no, es la última voluntad, voy a respetar eso. Entonces, la respuesta es esta: hay que hacer el testamento así esté independizado o no, porque lo importante es que ya distribuyó. Si se muere y no está independizado, los herederos harán la independización. Claro. Y tranquilo, no pasa, no hay un problema. Pero ya no hay la discusión si me toca el primero o el segundo o el primero, ¿sí? Porque ya el papá dispuso, mamá dispuso, que eso es lo más importante, ¿no? Y añado otro elemento, que lo comparto también porque es un tema ya personal. En el caso de mi madre, yo le aconsejé a mi madre que dejara no solamente el contenido patrimonial, sino las normas de vida. Cómo ella logró, cuál fue el secreto para ella triunfar en la vida. Y lo ha dejado en unas cláusulas que realmente lo que ha logrado es que nos una profundamente como hermanos. Y es más, que eso queda como un legado para la familia. Porque evidentemente los nietos van a decir, oye, mi abuela, ¿cómo pudo edificar ese patrimonio? ¿Me dejo entender? O mi abuelo. Y entonces, efectivamente, este valor, yo denomino esto el alma del testamento. No se va. El ser querido que parte se queda a través de esa conducta de la familia. Que queremos todos que nuestros hijos sean cada vez mejores que nosotros. Y que tengamos una familia sólida, que es la base de la sociedad. Hoy que hay delincuencia, nos preguntamos por qué hay delincuencia, por qué hay tantas cosas, es porque justamente no estamos trabajando el tema familia. Doctor, yo le agradezco que usted nos comparta esa vivencia familiar, porque ahora que me lo comenta en cámaras, yo ya tengo otra visión con respecto al testamento, que bueno, muchos profesionales pensamos que es un asunto de reglamento para repartir. Y no es así, usted nos está indicando que es una puesta en valor, digamos, de una experiencia de vida, de las recomendaciones que van a dejar aquellos futuros causantes, ¿no?, que fallecerán en un momento, ¿no?, en otras circunstancias, hacia los sucesores. Entonces el testamento se convierte en una especie de regla de vida. Totalmente, ¿no? Completamente. Yo creo que al final el tema patrimonial se convierte en anecdótico porque en el fondo lo que más interesa, lo que más importa es la personalidad. ¿Sí? Son los valores que dejaron, ¿no? El tema cuando uno se pone a pensar, y hoy me dirijo a todos los emprendedores, ¿cuánta gente emprendedor que de cero ha hecho un patrimonio? Y entonces la pregunta es, ¿cuál es esa fórmula? Mucha gente de provincia, mucho migrante, que hoy lo vemos, ¿no? Estamos en Exitosa, lo recuerdo a don Higinio Capuñay. Sí. Y hoy entro esto es una cosa, y hay que recordarlo con mucho cariño, porque efectivamente... realmente él hizo, pues, dejó un legado patrimonial, pero también lo más importante es ese legado moral que deja, ¿no? Como hombre de bien, como hombre de familia, como ese luchador, ¿no? Y entonces eso tiene que quedar en un testamento, porque lo tiene que ver sus hijos, lo tiene que ver sus nietos y toda la generación, porque necesitamos más personas con esa valía humana, ¿no? Excelente ese enfoque, doctor y señor notario de Lima. No, encantado. Vamos a contestar un par de llamadas del público televidente que puede llamar al 251-9422, 467-4499 y también al WhatsApp 940-800-800, ¿no? Este enfoque del testamento, ¿no? Sobre todo cuando hay bienes inmuebles de por medio, ¿no? Y que efectivamente este enfoque de prevención, ¿no? Pero también de una vez dejar proyectar un legado, ¿no? Para los hijos, para que tengan ese orden, ¿no? Y que al final no estemos todos buscándonos, no encontrándonos, y si nos encontramos nos contradecimos y se genera un gran problema, ¿no?
¿Cuál es la experiencia que usted ha tenido en ese caso, según su recorrido notarial, digamos, con respecto a estos testamentos con inmuebles de por medio? Miren, el tema es muy simple, porque miren, el testamento nos simplifica muchas cosas. Y le digo esto por experiencia. ¿Qué pasa? A veces cuando se muere la persona, el primer problema que se presenta es el tema de las partidas, los nombres. Y entonces cuando quieren hacer, Sí. cuando nosotros hacemos una acción testada, tenemos que calificar las partidas de defunción, nacimiento, y muchas veces, partidas antiguas, la mayoría, pocas veces coinciden los nombres. Entonces hay problemas. Hace poco tenía un caso de una persona de una familia muy querida y que efectivamente no encontraba la partida, imagínense, no encuentra la partida porque era una provincia de Ayacucho donde fue quemada la municipalidad de... Uy. ¿ya? Y entonces el problema es mucho más complicado, más complejo. Entonces, el testamento evita eso. Ya con el testamento Claro. uno ya no necesita, ¿por qué? Porque, ojo, cuando muere la persona y hay un testamento, inmediatamente el trámite es muy simple, se hace una ampliación de testamentos, se inscribe el registro de testamentos en dos registros, el registro de testamentos, Bien. pero automáticamente con ese mismo título se inscribe la propiedad en el registro de propiedad. O sea, la propiedad pasa directamente. Pasa directamente. Ya directamente. Hay esa facilidad. Así es. Y Excelente. sean vehículos o sean inmuebles. Y entonces eso ya no tiene ningún problema. O sea, Qué bueno. además, ojo, nos ahorramos, repito, ya que estoy hablando del testamento por escritura pública ante el notario, por eso que justamente hay que promover este Muy testamento, ¿no? Porque cualquier otro testamento, como el hológrafo o el cerrado, tiene que necesariamente pasar por el juez para ser validado, Ah. por vía notarial. Y entonces Ya. es más largo. Por eso que cuando alguien me decía, ¿a dónde vamos? Sin dudarlo, hagamos un testamento por escritura pública ante el notario. Perfecto. Por escritura pública Por ante escritura, notario. ante Qué bueno. Tenemos una llamada, inicio de llamadas. Buenos días, bienvenido a Construyendo Cimientos para el Futuro. Estamos con el notario de Lima, el doctor Sergio Guerros Pipolo. Sí, buenos días. Buenos días, le escuchamos. Sí, bueno, soy la señora Carmen y necesito una consulta. Gracias a Dios que se presentó bien la oportunidad. Mire, yo con el dolor en el corazón le digo, soy una madre, ahora viuda. En medio de mi compromiso tuve 2 hijos y resulta que yo hace muchos años, no, yo vivía en casa de mis suegros, pero yo no sabía por qué motivo mi cuñada se empeñaba en sacarme. Siempre me decía, ve a trabajar, ve a trabajar, ve a trabajar. Pero mis suegros eran de tener y entonces ellos nos mantenían y mi esposo se volvió alcohólico. Entonces nosotros vivíamos así, yo encontré un trabajo allá, trabajé muchos años y luego cuando vino eso del terrorismo, ya se acabó el trabajo y tuve que salir de Lima, más que todo por evitar o cambiar la vida y el destino de mis hijos, de Bien. estar cerca a su padre, expectando todo. Me vine a Lima a trabajar. Yo mandaba la plata, toda la plata que trabajaba como madre. Y hoy me duele, pero nunca dije nada y me callé porque son mis hijos, es mi vida. Entonces, lo que resulta que mi esposo y yo estábamos casados. Y luego, falleció. Y un día menos pensado, después de muchos años, me llaman, porque yo ya radico acá en Lima. Me llamaron y me dijeron de que, bueno, Carmen, esto sucedió, que yo tenía el 50% de los bienes de mi pareja. Entonces yo hablé con mi hijo y mi hijo me dice, mamá, sí es cierto, pero mi tía dice que lo renuncies. Entonces yo vivía algo resentida con mi cuñada, entonces le dije que no, porque yo tengo una vida vivida con tu papá y yo creo que es lo justo. Bueno, gracias a Dios, yo nunca imaginé. Y luego hablé con mi hijo, anda, cerciórate bien y me pasas la voz para ir a hacer los documentos. Y no sé qué habrá pasado, que creo que le han asesorado a mi hijo, no me comunicaron, hicieron los documentos allá ellos y lo han hecho a su manera. Muy bien. Y cuando yo fui a hacer las firmas cuando me llamaban, yo pensé que era una persona muy buena, aún así me haya tratado antes, yo siempre pensaba algo bonito por la familia de mi esposo, ¿no? Entonces, yo confié y me he ido, entonces, pero vi su forma de actuar de mi cuñada, algo nerviosa. Entonces yo, cuando me presentaron los papeles, yo al notario le dije, ¿puedo leer? Y mi cuñada se exaltó. ¿Cómo es posible que te pongas a leer? Todos están firmando, que no confías o qué. Entonces mi hijo dijo, no, alto, déjale leer. Pero un talonario, pues, bastante papel, ¿no?
quise firmar y yo, bueno, confié y hicimos los documentos y todo, pero al final ha sido una vida muy fea, como ustedes dicen, ¿no? A veces muchos conflictos. Y Muy bien, mi hijo, señora. o sea, mi Muchas hijo menor gracias. falleció, mi hijo falleció y apenas vendió un terreno que le correspondía cuando ya hicieron la repartición. Ya. Bueno, señora, lamentamos esta situación y el doctor Berrospi va a hacer un comentario al respecto. Sí, señora Carmen, lo que yo siempre le digo a todas las personas, a mis alumnos, a todos los amigos y a todos los clientes, nunca firmen ningún documento sin antes leer, ¿no? Eso es importantísimo, no podemos confiar en nadie en ese sentido. Lamentablemente, yo siempre digo, la mala fe se ha incrementado en todo lugar y en todo momento. Entonces, y por eso y bueno, un poco me quedo tranquilo por la intervención de la señora porque ella mencionó que es la esposa. Entonces, al ser la esposa, efectivamente tiene derechos sobre la sucesión y creo que esa parte me deja un poco tranquilo en medio de todo el drama que ha comentado, ¿no? Muy bien. Doctor, mencionó la señora también un tema muy importante, la renuncia. Cuando uno hereda en base a un testamento, ¿puede renunciar, digamos, a los bienes que les haya... Sí cabe esa posibilidad. Sí, la ley prevé esa posibilidad. No es un tema frecuente en la práctica, ¿no? La verdad que yo tengo ya estoy cumplido 28 años notario, no he visto, ¿sí? No he visto un tema no se presenta muy frecuencia, con mucha frecuencia, y además también hay que señalar que tampoco no tenemos una cultura testamentaria, ¿no? O sea, al año, por ejemplo, son muy pocos los testamentos que la gente hace, ¿no? Y es justamente por lo que comentaba usted, amigo Cisa. Primero, el temor a hablar de la muerte y el tema de tocar un tema que puede generar conflicto, cuando es un tema que tenemos que enfrentarlo, ¿no? Sí, es cierto, es cierto. Sí, yo he visto en varias reuniones familiares, ¿no? Están con su música, su salsa, bien bonito fin de semana, ¿no? Y por ahí alguien, uy, ¿por qué no hablamos de cuándo vas a repartir? ¿Cómo hacemos? O de repente es la manera como mire, amigo Cisa, lo que sí ha hecho la pandemia, y creo que en positivo, como nos ha demostrado que no tenemos la vida comprada. Cierto. O sea, y muchas veces todo el mundo planificaba, y hay una frase que siempre recuerdo, tengo más de un amigo que hablaba y decía que estaba ahorrando para su vejez, pero la vejez no ha llegado. Porque justamente la pandemia nos enseña eso, que evidentemente la finitud de la vida y que la muerte en cualquier momento nos puede sorprender. Excelente, ¿no? Y el testamento es parte de vivir en paz hoy día, ¿no? Así es. Perfecto. Adelante, tenemos otra llamada. Bienvenido a Construyendo Cimientos para el Futuro. ¿Aló? Sí, le escuchamos. ¿Cómo está? Buenos días. Si nos comenta un poquito más fuerte. Exitosa. Buenos días, exitosa y agradecido con estos temas importantes que siempre difunden. ¿Cuál es su consulta, señor? Mi consulta. Estando un inmueble construido de 4 pisos y es imposible independizar, ¿cómo se hace el testamento? Supongamos que cada habitación ya está designado por los padres que se le han asignado a los hijos, 7, 8 hijos. ¿Cómo se hace para hacer el testamento que ya no sería individual? Porque no se va a poder independizar ahora o nunca, porque eso es una sola entrada, una sola escalera y baño común. Sí. Gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta. Sí, hay un tema también interesante que hay que tomar en cuenta, ¿no? Cuando se habla de independización, por eso es justamente que esto es importante el acuerdo de todos, ¿no? A veces se construye en forma informal y lamentablemente todos, como todos sabemos, para yo poder independizar hay normas pues también de carácter urbanística, de nivel municipal. Entonces hay el tema de los pisos, hay el tema de los parámetros urbanísticos, las áreas mínimas, ¿no? Y entonces yo creo que por eso que es importante también de alguna manera formalizar, porque ojo, si construimos por construir, realmente al final estamos generando más problemas. ¿Por qué? Porque no vamos a poder regularizar ese inmueble. Cuando un inmueble está independizado, adquiere un valor muy importante, ¿no? Yo puedo venderlo, puedo hipotecarlo, pero si yo construyo por construir, entonces en un inmueble pequeño puedo hacer de repente, como manifiesta el señor, cantidad de habitaciones que luego la municipalidad no me van a dar la conformidad de obra, entonces finalmente estoy generando un problema. Entonces yo creo que ahí lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo
y decirnos, oye, ¿sabes qué? Todos queremos ganar con esta independización Muy bien. y queremos inscribirlo. Y entonces ese es el punto de partida, porque si no, se complica todo, ¿no? Al final, la salida lo único que va a querer es que uno trate de comprar al otro, o que alguien consolide, o que vendan el inmueble en general, para repartirse el dinero. Así es. Al menos esa es mi visión. Doctor, un honor tenerlo en el programa. No. Muchas gracias por estar con nosotros y Señor, seguramente más adelante nos podrá acompañar nuevamente. Muy amable. Lo felicito por el programa y gracias por la labor que también están cumpliendo ustedes. Excelente. Ya, muy amable. Muchas gracias.